la asamblea. Les contamos un poco cómo vamos a proceder. En principio creemos que lo mejor es que la duración no sea mayor a 2 horas. Comenzaremos por una ponencia que hemos llamado Andando desde la calle al Ayuntamiento en 10 meses, eso será de unos 10 minutos. A continuación explicaremos el reglamento que todos conocen y al que han podido hacer aportaciones que hemos incluido en su mayoría. Ahí abriremos un turno de palabra para quien quiera hacer algún comentario antes de su aprobación. Y a continuación los concejales en unos 15-20 minutos nos expondrán un poco las dificultades y logros que han tenido desde que llegaron al ayuntamiento hasta el momento. Se abrirá después un turno de palabra, que hemos llamado palabra al andante, donde bueno, pues será abierto, total, hasta que culmine la asamblea y trataremos de sacar al final unas conclusiones. Así que, pues nada, le damos la palabra a Sinfo para que nos cuente algunas cosas sobre nosotros. Bueno, buenas noches. Efectivamente llevamos unos 11 meses andando desde que nos presentamos en público en el Real Casino el 11 de diciembre de 2014 y habíamos pasado mucho tiempo asistiendo anonadados al deterioro de la vida de nuestro pueblo. Un año tras otro veíamos cómo los gobiernos municipales se sucedían y no levantábamos cabeza, un gobierno más pendiente de otras cosas que de realizar una buena gestión de los asuntos públicos. La situación se agravó con el despropósito de la mole, todo un atentado a la convivencia y al desarrollo de nuestra villa, y para colmo, cuando el mercado de las finanzas especulativas se vino abajo, nuestro municipio, como el perro flaco al que le van todas las pulgas, entra en una espiral descendente en todo lo que es propio de una buena gestión pública y democrática. Las graves medidas que se tomaron en aquel momento por el gobierno de España repercutieron también en los gobiernos autónomos y municipales. Esta inmersión en lo que se llamó austeridad condujo al empobrecimiento de muchas familias. Nos dijeron que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y abrieron la veda de los recortes en los servicios básicos de salud, educación, vivienda, trabajo, derechos elementales para una sociedad digna. Como respuesta, el Basta Ya llenó las plazas en un claro rechazo a las actuaciones de unos políticos cada vez más insensibles y lejanos en la realidad de los ciudadanos y sus problemas cotidianos. Políticos que, ligados a la corrupción, estaban más pendientes de las necesidades de los grandes bancos y sus empresas a costa de dejar en la cuneta a pequeños empresarios, a personas desahuciadas de sus viviendas, despedidas de sus trabajos y abandonando a gran parte a la exclusión social. Hemos padecido años estériles en el necesario crecimiento socioeconómico de nuestro municipio. Pero hay que decirlo, toda la culpa no ha sido de los gobernantes, también debemos asumir la parte que nos toca como ciudadanos tanto por rehuir de la acción participativa como por permitir que la política la hicieran otros por nosotros. Hace escasamente un año brotó una semilla de esperanza en nuestro municipio. Los ciudadanos pasamos de la indignación a la acción, al movimiento vecinal. En Santa Brígida constatábamos día a día un apagón progresivo de la vida socioeconómica, educativa, cultural, deportiva, medioambiental, desde el mamotreto triste y gris que se nos plantó en el corazón de la villa, al polideportivo mal gestionado y ahora en bancarrota, el cierre de los pequeños comercios y, para rematar el desencanto, la emigración de muchos de nuestros hijos e hijas por falta de alternativas más cercanas. Este panorama y la casi nula reacción de los grupos políticos tradicionales tuvo como contrapunto el retorno de una ilusión que llegó de la mano de todos los que hoy nos encontramos aquí y muchos más. Un movimiento ciudadano que simplemente pedía buena gestión, participación y democracia. Muchas personas conscientes de que nos unía una misma indignación, una misma ilusión, un mismo proyecto, dimos un paso adelante y nos comprometimos con un objetivo común. Santa Brígida merecía ese compromiso. Nuestro municipio tiene condiciones para ser un lugar en el que trabajar y desarrollarse. Nacimos en él o lo elegimos para vivir, porque es el municipio en el que queremos echar raíces y ver crecer nuestra familia. Andando se hace camino, o se hace camino al andar. De ahí surgió el nombre de Ando Sataute para este movimiento ciudadano de Santa Brígida, del que hoy debemos sentirnos orgullosos. Desde Ando nos ofrecimos como alternativa para hacer una política diferente, para romper los viejos moldes del amiguismo, la ineficacia, la inacción y del miedo como herramienta para callar las voces de quienes sufrían las consecuencias de arbitrarias decisiones. Nacimos y crecimos con el convencimiento de que la participación ciudadana es la herramienta fundamental de la democracia. Es la clave para reactivarnos como pueblo, la clave para que este municipio avance en justicia y igualdad de oportunidades para todos y que la calidad de vida sea el bien común de las personas que compartimos este espacio territorial.
Nos presentamos a las elecciones como una agrupación electoral, único recurso legal por el que un grupo de personas puede presentarse a la política sin ser ni querer ser profesionales de la misma. Lo hicimos y en el primer requisito de obtener el aval de 500 firmas del electorado, lo superamos con creces. Fue nuestro primer estímulo y la primera señal de que en nuestro pueblo existía la capacidad de volver a ilusionarse. Nos propusimos una campaña imaginativa, austera, y la cumplimos. Contamos con muchos voluntarios, muchas manos que posibilitaron que con poco más de 2.000 euros llegáramos a superar todas las expectativas, incluso las más optimistas. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos. Estimábamos obtener una digna representación con 1 o 2 concejales para seguir desarrollando el trabajo que se venía haciendo desde la calle, y pasamos a ser la segunda fuerza saltoteña en número de votos y empatar en concejales con la fuerza más votada. Menuda responsabilidad pusieron los ciudadanos con su voto en nuestras manos. El panorama político que surgió tras las elecciones fue complicado. 8 opciones como alternativa para reactivar este pueblo. Y 8 opciones políticas muy diversas tuvieron representación. Tomamos la decisión de ofrecernos como alternativa para reactivar este pueblo, y lo hicimos conocedores de la enorme responsabilidad que nos echábamos a la espalda. Aun conociendo que la magnitud de los problemas estructurales que aquejaban al municipio sobrepasaban nuestras capacidades políticas, no podíamos de ninguna manera obviar el mandato de los votos de nuestros vecinos en la dirección de una regeneración democrática. No fue fácil encontrar los puntos en común con otras fuerzas para conformar con ellas una mayoría estable, una mayoría con capacidad de emprender el cambio, el despegue de Santa Brígida. Apostamos por un equipo con el que abordar los enormes problemas estructurales que estuvieron enquistados durante decenas de años por la ineficacia de corporaciones que han mirado para otro lado. Este equipo lo encontramos en el actual grupo de gobierno y con él esperamos cumplir el acuerdo de programa que tenemos suscrito. Ahora, aquel movimiento vecinal que ilusionado echó a andar debe asumir que ha llegado una nueva coyuntura. Ando tiene ahora una mayor capacidad de influencia y, consecuentemente, de responsabilidad en la gestión municipal. Ahora más que nunca, todos debemos tomar conciencia de que para seguir viviendo este sueño de democracia directa, de que entre todos volveremos a poner a Santa Brígida entre los municipios más prósperos, es fundamental madurar, organizarnos y fortalecer la participación ciudadana. Hoy esta asamblea de andantes, además de ponernos al día, queremos que sea un nuevo empuje, un balón de oxígeno que nos avive en el compromiso a defender lo que tantos años ha tardado en llegar a nuestro pueblo, la democracia en el más amplio sentido de la palabra. Necesitamos seguir sumando más inquietudes por el progreso del municipio, cada uno desde sus posibilidades de tiempo y entrega, pero convencidos de que el cambio solo puede llegar de la suma de la energía de todos los hombres y las mujeres de Santa Brígida. Ahora, tras tomar las riendas del gobierno municipal, el trabajo en la calle sigue siendo fundamental. Llevamos varios meses trabajando de trabajo y de debate para traer hoy a esta asamblea un documento de organización que nos permita seguir siendo operativos y eficaces, al tiempo que permanecer con las puertas siempre abiertas a la integración de más personas que decidan dar ese paso adelante y echar a andar con todos nosotras y nosotros. La compañera Maite Sagaceta, de la Comisión de Organización de Ando Sotaute, será quien ahora nos presente este documento, que luego, si lo consideramos oportuno, debemos aprobar. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, como hablar del documento entero sería muy largo y pesado para no invertir tanto tiempo en él, pues les voy a definir un poquito los grupos en los que hemos decidido organizarnos. Ya ustedes recibieron el documento y recibimos cinco observaciones que hemos intentado poner en el modificado que recibieron por segunda vez. Si alguien no lo hubiera incluido, pues nos lo puede manifestar, ¿no? El segundo documento que les mandamos. Y bueno, la idea es que sea aprobado como un primer avance de organigrama. Digamos que el órgano soberano es la Asamblea General, esta Asamblea General, y ahí pone constituida por firmantes del manifiesto y del código ético. Todos ustedes han sido convocados porque fueron firmantes del manifiesto en su momento, y el código ético no está terminado de elaborar. Tenemos los principios éticos que estaban en el manifiesto y que estaban en la primera etapa de la Constitución de Ando, pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Después está la coordinadora permanente. Actualmente somos 22 personas y somos pues personas que hemos estado alrededor de este proyecto desde el minuto cero. Gente que ha trabajado con constancia desde el principio, que han formado parte de la lista electoral o que trabajaron mucho durante la campaña. La clave que define a la coordinadora permanente es el compromiso.
Estamos totalmente comprometidos, implicados en hacer un trabajo constante, con asistencia y con implicación semanal, y ese compromiso es lo que define nuestra pertenencia a la coordinadora permanente. Después están los grupos de trabajo, que entendíamos que era conveniente que hubiese como mínimo una persona de la coordinadora permanente en cada uno de ellos. Luego diremos los grupos que se han ido constituyendo. Hay 3 comisiones operativas, en cada una de ellas hay unas poquitas personas de la coordinadora permanente. La de organización, bueno, que lleva todas las cuestiones de secretaría y organización y coordinación, entre otras cosas, de las convocatorias y orden del día y actas, tanto de esta Asamblea General como de la coordinadora permanente. La comisión de comunicación, que gestiona todo lo que es el correo, el blog, el Facebook y el Twitter también. Y la de finanzas, que se encarga de gestionar el tema de los recursos económicos y la cuenta. Los grupos, bueno, no está en ese cuadro, pero está en el documento que está previsto nombrar una comisión de garantías. La idea es que la comisión de garantías salga de esta Asamblea General, o sea que es algo que estaría pendiente de resolver en este ámbito también, y que sería nombrada por un periodo anual. En cuanto a los grupos de trabajo, la idea es que, partiendo del programa de ANDO, se constituyan grupos que lo que hacen es trabajar sobre propuestas, pues a partir de los objetivos que se planteaban en el programa, ver en qué ámbito cada uno tiene posibilidades de proponer proyectos o de sugerir propuestas o hacer un diagnóstico en el pueblo de algo relacionado con ese ámbito, de manera que la idea es que luego eso sea trasladado a nuestros representantes del ayuntamiento a partir de un trabajo en el grupo. En su momento se avisó o se convocó a todo el mundo proponiendo que dijeran un poco los ámbitos en los que querían trabajar y en cuál querían meterse, y se ha ido viendo más o menos si había personas dispuestas a tirar un poco del carro de cada uno de los grupos. ¿Puedes poner la lista de los que hay actualmente? Bueno, las primeras son las 3 comisiones que hablaba antes, y actualmente se está trabajando en participación, acción social, igualdad, cultura y educación, turismo, y en temas de medio ambiente y urbanismo hay como distintos campos en donde hay como mínimo un par de personas que tienen alguna propuesta que hacer. Entonces, pues la idea es eso, que quien esté interesado y se quiera incorporar a alguno, pues podríamos después decirles qué persona de la permanente puede ser el contacto y organizarnos mejor. Y bueno, como les decía, la idea era aprobar este documento inicial en la Asamblea. Si alguien, aparte de las 5 personas que ya mandaron sus sugerencias, quisiera comentar algo, pues vamos a abrir ahora un turno de palabra para esto. Perdona, solamente con respecto a la organización o a todo el documento. Bueno, a todo el documento, si quieres decir algo. Bueno, yo quería decir que la mayoría absoluta para lo ponían, no me acuerdo ahora exactamente en qué parte, querría saber en qué porcentaje se considera mayoría absoluta. Y otra cosa, perdón, es que no esperaba que fuera ya. Un segundo.
Bueno, yo respecto a eso decir que siempre hemos hablado de que el consenso es la vía. Sí, era con respecto al consenso. Claro, es por eso, que ese es el intento, lo que pasa que hay que contar con que a veces no es posible. ¿El consenso cómo se mide? Quiero decir, ¿porque la gente se calle y ya está? ¿O porque se contabilizan los votos? ¿O No, por unanimidad? porque se manifiesta una unanimidad, si es posible. Ah, bien. Yo creo que mayoría absoluta es más de la mitad de los votos de los presentes. Más de la mitad de los votos de los presentes. Creo que es lo que significa mayoría absoluta. Mire, el consenso significa que no hay votación, hay acuerdos. Es decir, se habla hasta que se llega a un elemento común en lo que todo el mundo coincide. Con lo cual, es una dinámica distinta de funcionamiento. Es decir, no es que, porque pensamos que en las votaciones siempre hay alguien que se queda fastidiado porque no ha salido su posición, ¿sabes? Y que era preferible el que todo el mundo expusiera lo que piensa y lo que considera que tiene que ser, y cuando hay posiciones enfrentadas, que confluyan en un elemento común. Ese es el elemento común que funciona, ¿sabes? Para evitar que nadie se sienta fastidiado porque no ha salido su posición y es el débil frente al fuerte. Explico, no hay ni fuerte ni débil, hay entendimiento, que es lo que pretendemos potenciar, ¿no? Y bueno, y que cuesta bastante y que no siempre es posible. Exactamente. Es una lástima que no sea siempre posible, pero vamos, que se intenta. Que se intenta. Pero ahí pone mayoría absoluta, no consenso. De lo que está preguntando es que pone mayoría absoluta. Sí, tienes razón, Pablo, o sea, que habría que modificarlo. Claro, que ahí fue donde lo vio ella. Vale. Que habría que modificarlo. Que habría que modificarlo. Exactamente. Es distinto, ¿no? En la votación siempre que hay un Claro. quórum mínimo para tomar la decisión. Pues se lo quitamos, sí. Estoy con José, de que aquí estamos midiendo El quórum mínimo. Por eso que habría que modificarlo, ¿no? No, redactarlo de otra manera. un quórum de consenso. Claro, que habría que redactarlo de otra manera. Sí. Que el quórum de consenso. Pero es distinto Un quórum la de toma consenso. del acuerdo que la participación de los asistentes. ¿Cómo? Modificar documentos ¿Los organizativos organizativos? siempre que haya un quórum mínimo de la mayoría absoluta de las personas integrantes. Ah, Los elementos presentes. ya, De los claro, presentes. no el consenso, es decir, No, las estamos personas hablando que de- integran, claro, exactamente. Número de personas. Claro, Pero claro. dice eso. Sí, efectivamente. Bueno, ese es el único sitio donde sale la palabra absoluta. No sé si voy a buscar Es mayoría. ahí, en ese punto. Está aclarado entonces, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Pero es verdad que si buscas la palabra consenso no aparece. Tendríamos Se parece, pero no en un dólar. en otro punto, En otro sí. apartado. En otro punto. No, pero quiero En decir- ningún sitio parece mayoría A no más ser que aquí hayan y reformado absoluta los documentos. solo aparece aquí. Con la palabra consenso. No, Yo creo que se nombrado. Mira, mayoría y absoluta A solo ver, aparece. es que estamos A ver, mezclando dos vamos cosas. a ir pendiente la palabra. Perdón, ¿puedo añadir lo que...? Sí, por favor. En la página donde pone Asamblea General de Arnos Ataute, en el punto 8, es donde se habla de mayoría absoluta. Sí, es el que, Es el que estamos viendo. es el que estamos viendo. Sí. Y después, en el siguiente apartado, convocatoria de la Asamblea General, dice en el punto 3, las decisiones se tomarán por consenso. Entonces yo quería que aclarar esos dos términos para saber cuándo es uno y cuándo es otro y cómo es eso otro. Bajo mi punto de vista, Laura. José apuntaba. Ya te Es decir, entendí. con respecto al quórum mínimo se refiere a las personas. Es decir, podríamos aclarar cuál es el número de personas al que se refiere ese quórum mínimo. Exacto. Ese quórum mínimo tiene que actuar a través del consenso, no a través de la votación, sino a través del consenso. Entonces, quizá nos podríamos poner de acuerdo en cuál es ese quórum mínimo de personas para llegar a consenso. ¿Está clara la diferencia? no, Carmen.
simplemente iba a decir que a lo mejor bastaría, como está tan sintético todo, modificar documentos organizativos siempre que participe un quórum mínimo de la mayoría absoluta. En lugar de poner haya, participe. Y con eso ya creo que se queda claro lo que significa ese quórum mínimo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la mayoría absoluta? Según los miembros de cada momento. Según los miembros de cada momento. Si hay 100 sería 50 más 1. Si hay 400, serían, y si hay 4 serían 2 más 1. A ver la palabra. Cambiar mayoría absoluta por mitad más uno también Pues sí, evitaría pues sí. poner... Pues sí. Eso que a mí no me parece. Y yo añadiría más de los asistentes, porque si estamos esperando que venga una asamblea a la mitad más una, mira lo que hay aquí. Nunca se puede modificar un documento. Entonces, permite los asistentes a una asamblea. Sinfo, ¿tú querías decir algo? Sinfo, ¿tú querías decir algo? Ay, perdón. Oye, vamos a controlar el tiempo, ¿eh? Sí. Venga, una palabra más, algún comentario más, un documento importante, ¿no? Esta vez 5 minutos. A ver si no se lo han leído. Bueno, de todas maneras siempre es un documento vivo, como hemos dicho muchas veces, otra de las características, ¿no? Es decir, lo aprobamos aquí, si les parece, y después en cualquier momento se puede considerar un cambio porque las cosas cambian y lo volvemos a traer y vamos mejorando. Sí. Yo quería, dentro de las áreas de actuación, de educación para la salud. Claro, es que como te decía antes, los grupos se han creado teniendo en cuenta que hubiera alguien de los comprometidos, digamos, que tirara de ese carro, ¿no? Porque si no es muy difícil entusiasmar a la gente, convocarla, confirmar citas y tal. Entonces, la verdad que ya nos encantaría que hubiera gente de todos los ámbitos. Vamos, estaría genial, pero ahora mismo no hay ningún andante. Bueno, Si tú te propones, es genial. Vale, tendría que contar con gente. No, lo que haríamos sería, existe la posibilidad de crear un grupo de trabajo en este campo y que la gente se pronuncie. Lo que voy a hacer es una propuesta. Una propuesta. Elaboro una propuesta y la presento y después ya se discute. Pues genial, porque además entonces no solo es decir hay alguien dispuesto, sino hay alguien dispuesto con un contenido y eso es mucho más ilusionante. Bien. Carmen, por allí. Genial. Aunque a lo mejor puede encajar en alguna de las comisiones como una subcomisión, a lo mejor yo no sé ni quién está en la acción social, pero por ejemplo, eso sería una acción social, contribuir a la educación. Podría ser, ¿no? podría estar integrado dentro, pero aún así la propuesta hay que hacerla. Claro. Es que es muy probable porque que hay cosas concretas, porque si no es que educación para la salud te pierdes, ¿no? Es muy probable además sí. que entra, yo no sé cómo está funcionando aquí el Servicio Canario de Salud en cuanto a la intervención desde los ambulatorios, los barrios, si hacen esto, no, si tienen en cuenta. Hay que tener en cuenta todas esas cosas para... Pero seguro que hay posibilidades de hacer algo, ¿no? Porque Para articularle, ¿no? Claro, porque sí. si ya están haciendo cosas, o piensan hacer cosas, sería cuestión y de también hablar. se me ocurre que pueden haber personas que están en lo de acción social social que les interese también lo que tú decías, ¿no? Vale, a ver. Luisi, por aquí. Chiqui, nosotros estamos en acción social, es decir, que ahora lo que haré será tomar tus datos y si quieres te puedes venir a la siguiente reunión que tengamos y podemos ver si encontramos puntos o si bien sería bueno crear otra comisión. Se me ocurre también que tiene posibilidades en educación, porque podemos enfocarla... Sí, es más de enfocarla por educación, algo práctico, ¿no? Educación ya la vamos a, más o menos, estamos pensando en ponerla en marcha. Y acción social ya está, pues en cualquiera de las dos a lo mejor se puede pensar en un trabajo concreto. Sí, así no se aumenta... A ver, Yasmina. Yo sí estoy echando un poco en falta algo relacionado con la juventud, sobre todo. No sé si en alguna de las comisiones que está trabajando se ha enfocado algo relacionado con esto,
Pero sí es verdad que al principio los jóvenes de Ando empezaron con mucha fuerza, con la asamblea joven y tal, pero tanto el grupo de WhatsApp como el grupo de Facebook se ha ido enfriando y bueno, Melania, que era un poco la que estaba llevando las riendas, pues imagino que estará ahora pues, más liada y tal. Y pues no sé si alguien de la permanente se ha pensado en participar en este sentido. Yo te puedo contestar si quieres, es cierto lo que dicen, pero efectivamente, sin saber muy bien, yo creo que la causa fundamentalmente ha sido un poco lo que dicen, que están liados con tal, con cual. El caso es que absolutamente en todas las acciones que se emprenden, por ejemplo, en relación con cultura, están niños y jóvenes y ancianos. Es decir, no se concibe ninguna actividad si no abarca todo el rango de edad, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, indirectamente están incluidos de forma especialmente atenta en todas las comisiones, pero es cierto lo que dices. No se está trabajando nada en concreto para... Claro, es posible que a lo no es mejor... para que los jóvenes entren en las actividades que se ofrezcan, sino para que los jóvenes participen también y hagan propuestas de esto, porque creo que hay que mantenerlos activos e ilusionados, porque esto es algo complicado y denso, pero tienen que tener también su espacio, ¿no? Que creo que era uno de los objetivos principales de ambos también. Sí, claro. Aquí el que habla, aquí el que habla, se quedó en plantilla. A ver, Dima por aquí. Pues, iba a apoyarte rotundamente, es decir, no hacen falta jóvenes, es elemental, muchísima falta. Entonces ahora cuando volvamos de Tenerife, a ver si nos vemos, buscamos a Melania y hacemos algún tipo de plan, lo que nosotros llamamos aquí una tormenta de ideas, a ver de qué manera, porque es complicado, porque están todo el día piñón estudiando, es muy difícil, pero tenemos que llenar esto de jóvenes, para que autónomamente, es decir, ellos, tiren adelante antes que nosotros, por así decirlo. Hombre, yo creo que la clave está en buscar el cauce y la herramienta para que ellos puedan, en su medida y en su implicación posible, porque también no es solo las responsabilidades que tengan, sino la edad que tienen también, ¿no? Y asumir un compromiso con esa edad es mucho más complicado. Entonces, desde Ando, ofrecerles un poco una oportunidad de ellos, pues a su medida, pues poder participar de alguna manera, facilitárselo, ¿sabes? Eso lo proponen ellos. El marco de relación lo proponen ustedes. Y yo con mi experiencia docente, los jóvenes tienen un nivel de responsabilidad altísimo. Sí, que yo estoy con ellos a partir de un piñón. ¿Cómo se dice? A partir de un piñón. A partir de un piñón. Lo que pasa es que no sé la clave para que vengan, participen de manera más asidua. Porque hay más de los que hoy hay aquí. Lo que pasa es que hoy no. Seguro que mañana hay un examen. Claro. A ver, Fanny. Pues yo siguiendo con el tema de la juventud, la verdad que es difícil explicarlo porque pienso que tienen ellos que demandar, la juventud tiene que demandar lo que necesita, pero desde luego no cabe duda que también pueden integrarse en grupos transversales. Todas las actividades están pensadas para niños, jóvenes, mayores, mediana edad, adolescentes. De hecho, hay un grupo trabajando en unas jornadas de consumo responsable o consciente. Yo creo que la juventud tiene un papel primordial e importantísimo en ese sentido. Y me gustaría que esa propuesta pues también llegara concretamente a los grupos jóvenes de Santa Brígida. Bueno, de hecho nuestra intención es incluso llegar a las comunidades educativas, colegios, institutos de todas las edades, porque consideramos que es algo que puede implicar a todas las edades en el municipio y es algo pues que todos participamos en el consumo, o sea, es algo que nos toca a todos y como nuestro modo de trabajar también es transversal, o sea, queremos que las actividades, no hay actividades tan concretas, aunque en algunos momentos debería ser así, ¿no? Porque hay intereses un poco diferentes, ¿no? Pero lo ideal es trabajar transversalmente, pero de todas formas estamos abiertos
para recibir propuestas, además, no solo abiertos, deseosos de que lleguen propuestas de organizaciones o no organizaciones, juveniles, no sé, está lanzada la propuesta. Ya más puedo hablar. Y tú que tienes conexión con gente joven, tú misma no puedes. Que también es joven y no puede. ¿Alguien pidió la palabra por detrás? Jorge, ¿no? Oh, no. No. Pero te pido manilla. Bueno, pues. Luis, y ya cerramos este... Y cerramos... tengo una pregunta para recapitular para las conclusiones, porque he entendido que las decisiones se toman por consenso, que así lo establece el documento, y que la referencia a mayoría absoluta es para la participación, es decir, es necesario que haya mayoría más uno para establecer un consenso. Pero ahí ustedes han añadido mayoría más uno de los participantes. O sea, que no es que sea necesario que de todos los firmantes del manifiesto haya mayoría absoluta, sino que de los que vengan haya, aunque vengan 6. Yo creo que habría que poner una cifra de referencia. Porque es que yo creo que el documento ponía mayoría absoluta, pensando en que para tomar una decisión de calado hay que garantizar asistencia, por eso es porque no es de los asistentes, sino de los componentes. Yo creo que es de los componentes. Que quizá... Hay una palabra ahí. No he dicho nada. Una detrás del todo, después Nacho, después tal. ¿Me toca? Sí. Yo creo que más que por la asistencia, lo que se tendría que tener en cuenta es la convocatoria. Si la convocatoria está bien hecha y se ha hecho con tiempo, pues el que lo ha venido porque no ha querido. Entonces, yo lo entiendo así, que es por la gente que si está la convocatoria y se ha hecho con tiempo, pues ya sería la mayoría. Vale, pues aquí tenemos una dicotomía, chicos, hay que tomar una decisión. A ver, yo respecto a este punto me parece que en aras de conseguir, como antes decía Nina, un documento que pueda darle la posibilidad de cambiar a medida que el grupo vaya andando, hay que ponerlo fácil. Y en ese sentido, yo creo que poner la mitad más uno de los asistentes es fantástico, como dice el compañero que acaba de hablar. Si la convocatoria está bien hecha, en tiempo y forma, y llega a todo el mundo, pues de los que vengan, si la mitad más uno están de acuerdo, pues chapó. Y ojalá no sea la mitad más uno, sino que sean todos. Pero bueno, pero yo creo que ese tipo de cosas facilita que realmente puedan ser documentos que evolucionen fácilmente. Si se pone un tope muy alto, a lo mejor es que no asisten ni la mitad más uno de los firmantes del manifiesto. Las dos posturas están claras, ¿vale? Entonces, si alguien va a decir algo diferente, pero no pidan la palabra para apoyar una idea o la otra, sino tomamos una decisión. Es un poco en ese sentido, uniendo a lo mejor, que es considerar la asamblea válida o no para tomar decisiones. A lo mejor